El silencio cayó entre nosotras como un manto espeso después de que mi prima soltara aquellas palabras que resonarían para siempre en mi mente. Tu padre, no es realmente tu padre, dijo casi en un susurro. En ese instante, el mundo pareció detenerse, como si la verdad hubiera congelado el tiempo mismo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba procesar aquella revelación que amenazaba con demoler los cimientos de mi identidad. A veces las personas que más queremos guardan los secretos más dolorosos. La mirada de mi prima reflejaba una mezcla de culpa y alivio, como quien finalmente se libera de una carga insoportable. ¿Cuántos años había vivido ella con esta verdad mientras yo construía mi vida sobre mentiras? Las fotografías familiares en la pared de repente parecían observarme, burlándose de mi ignorancia. Cada recuerdo de mi infancia comenzó a distorsionarse como si los hubieran sumergido en agua. Las manos me temblaban mientras repasaba mentalmente los rasgos de mi rostro frente al espejo. Ese lunar en la mejilla, tan similar al de mi supuesto padre, ¿sería mera coincidencia? El parecido que tantos habían señalado durante años, ¿una elaborada ilusión colectiva? Todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos puede ser cuestionado en un instante. No hay nada más devastador que descubrir que tu propia sangre es una elaborada ficción, especialmente cuando proviene de quienes se supone que deben protegerte de las crueldades del mundo. Mi prima continuó relatando cómo lo descubrió. Una conversación escuchada accidentalmente entre mi madre y mi abuela una noche de tormenta cuando teníamos apenas 16 años. Las verdades más devastadoras siempre se esconden en los rincones más oscuros de nuestras familias. El nombre de otro hombre surgió entre lágrimas y recriminaciones. Un viejo amor de juventud, un verano tormentoso, una elección precipitada. Todo encajaba ahora, los silencios incómodos cuando mencionaba ciertos temas, las miradas huidizas de mi madre cuando preguntaba por historias de mi nacimiento, esa inexplicable tensión durante las reuniones familiares. ¿Cómo no lo vi antes? ¿O acaso parte de mí siempre lo supo y prefirió enterrarlo en las profundidades de mi inconsciente? Con las manos temblorosas, marqué el número de mi madre. No hay peor ceguera que la de quien no quiere ver. Al escuchar su voz casual al otro lado de la línea, sentí una rabia que nunca había experimentado. Cada cariño y mi amor sonaba como una mentira más. Cada inflexión de su voz me parecía ahora calculada y falsa. Le pedí vernos inmediatamente. El silencio momentáneo seguido de un «pasó algo» me confirmó que ella sabía que este día llegaría eventualmente. Mientras conducía hacia su casa, los recuerdos se agolpaban en mi mente. Cumpleaños, consejos, consuelos. ¿Cuántas veces había mirado a mis ojos sabiendo que me ocultaba mi verdadero origen? El confrontamiento fue brutal. Negaciones iniciales seguidas de lágrimas cuando mostré la determinación en mi mirada. La verdad no pide permiso para destruirnos, simplemente lo hace. Sus justificaciones sonaban huecas. El miedo a perder a mi padre legal, la estabilidad familiar, la protección de mi bienestar emocional. Como si construir mi vida sobre mentiras fuera algún tipo de acto de amor. La fotografía de un hombre que nunca había visto emergió finalmente de una caja vieja. Mi padre biológico, con mis mismos ojos, con mi misma forma de sonreír. Un extraño que me resultaba inquietantemente familiar. ¿Quién sería yo ahora si hubiera crecido conociendo mi verdadera historia? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Momentos de claridad total seguidos por abismos de confusión absoluta. El hombre que me crió como su hija, ¿sabía la verdad o era otra víctima de este elaborado engaño? Los vínculos más profundos no siempre son los de sangre, sino los que se cultivan día a día con amor sincero. Cada recuerdo con él adquiría ahora un nuevo significado. Las tardes pescando, las lecciones de bicicleta, su presencia inquebrantable en cada momento importante de mi vida. Su amor había sido real, innegable, constante. Pero ahora, ¿sería suficiente para superar esta traición? Una tarde, encontré el valor para buscar información sobre mi padre biológico. Descubrí que vivía a apenas 2 horas de distancia. ¿Habríamos coincidido alguna vez en algún lugar público sin saberlo? ¿Se habría preguntado él también por mí todos estos años? Las personas entran y salen de nuestras vidas, pero algunas dejan huellas tan profundas que ni siquiera necesitan estar presentes. La incertidumbre me carcomía. Contactarlo o preservar la frágil estabilidad que intentaba reconstruir. Cada opción traía consigo consecuencias irreversibles. Mi identidad ahora pendía de un hilo,
suspendida entre el pasado que conocía y una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Qué decisión tomarías tú si descubrieras que tu vida entera ha sido construida sobre mentiras piadosas? Decidí encontrarme con mi madre en un pequeño café alejado del bullicio familiar. Necesitaba un terreno neutral donde pudiera confrontarla sin las interrupciones de paredes que guardaban demasiados secretos. Al verla entrar, comprendí que ella también había pasado noches de insomnio dándole vueltas a lo inevitable. Sus ojos hinchados me confirmaron que el peso de la verdad aplasta tanto a quien la oculta como a quien la descubre. Le mostré la nota que mi prima me había dejado con los detalles del hombre que aparentemente era mi padre biológico. A veces el silencio que mantenemos por proteger a otros termina siendo la peor forma de traición. Ella tomó mi mano sobre la mesa, pero la retiré inmediatamente. La confianza era ahora un puente quemado entre nosotras. Mi madre comenzó a relatarme la historia desde el principio, con voz entrecortada por el remordimiento. Un amor de juventud que parecía perfecto hasta que la realidad mostró su rostro más crudo. El tiempo no siempre cura las heridas, a veces simplemente nos enseña a vivir con ellas. Me habló de miedo, de soledad, de decisiones tomadas desde la desesperación. Mientras la escuchaba, intentaba reconocer en ella a la mujer que me había criado, pero parecía una extraña confesando pecados a una sacerdotisa improvisada. ¿Cómo podría juzgarla yo, que apenas comprendía las complejidades de la vida adulta? Y sin embargo, allí estaba, sintiendo que tenía todo el derecho del mundo a sentirme traicionada. Tu padre, el hombre que te crió, nunca supo la verdad, admitió finalmente entre lágrimas. La revelación cayó sobre mí como un rayo en cielo despejado. No solo yo había vivido engañada, sino también él. Dos víctimas de una misma mentira, unidos por un amor auténtico construido sobre cimientos falsos. Me pregunté si el vínculo que habíamos formado durante toda mi vida podría sobrevivir a esta fractura. El café se enfriaba entre mis manos mientras intentaba procesar esta nueva capa de complejidad. ¿Debería yo convertirme ahora en cómplice de este secreto para protegerlo a él? ¿O la verdad merecía salir a la luz completamente, sin importar a quién destruyera en el proceso? Durante los días siguientes, me encontré revisando álbumes familiares con nuevos ojos, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Cada fotografía parecía ahora contener códigos ocultos, mensajes cifrados en sonrisas que creía sinceras. Descubrí una vieja caja en el ático con cartas que mi madre había guardado, testimonios silenciosos de aquel romance prohibido. Los objetos guardan memorias que las personas prefieren olvidar. Entre líneas apasionadas y promesas eternas, encontré referencias a un embarazo inesperado, a decisiones dolorosas, a una separación que parecía inevitable. Mi origen estaba documentado en tinta desvanecida sobre papel amarillento, como una novela trágica que nadie debía leer. ¿Qué más secretos guardaban aquellas páginas olvidadas? Un impulso irracional me llevó a buscar la dirección de aquel hombre, mi supuesto padre biológico, en las redes telefónicas. Lo encontré viviendo en un suburbio tranquilo a poco más de una hora de distancia. La curiosidad es un cuchillo de doble filo, puede abrir puertas o heridas. Conduje hasta allí sin plan alguno, simplemente para observar desde lejos la vida que podría haber sido la mía. Una casa modesta con un jardín bien cuidado, un columpio infantil oxidado por el paso del tiempo. ¿Habría formado otra familia? ¿Tendría hermanos que desconocía? Me quedé paralizada en el coche, incapaz de acercarme más o de marcharme. En ese limbo encontré una extraña paz, como si el simple hecho de reconocer su existencia fuera suficiente por ahora. Al volver a casa, encontré a mi padre, al hombre que siempre había considerado como tal, esperándome con expresión grave. Mi corazón dio un vuelco pensando que de alguna manera había descubierto la verdad. Pero no, simplemente estaba preocupado por mi comportamiento distante de los últimos días. Su genuina preocupación me atravesó como una daga. Cada palabra de afecto sonaba ahora como una nueva mentira, no porque la pronunciara, sino porque yo la recibía desde un lugar de engaño. El amor verdadero no requiere lazos de sangre, pero sí de honestidad absoluta. ¿Cómo podía yo mirarlo a los ojos sabiendo algo que él desconocía sobre su propia vida? La culpa por guardar este secreto comenzaba a consumirme tanto como la ira por habérmelo ocultado. Esa noche llamé a mi prima. Necesitaba entender por qué había decidido revelarme la verdad justo ahora. Su respuesta fue simple y devastadora.
Acababa de ser diagnosticada con una enfermedad hereditaria que solo afectaba a nuestra línea sanguínea. Algunas verdades no pueden esperar el momento perfecto para ser reveladas. Al enterarse de mi situación, los médicos le sugirieron que todos los parientes directos deberían hacerse pruebas preventivas. La ironía era cruel. Un secreto guardado por protección ahora podría haber puesto mi salud en riesgo. El enojo hacia mi madre se intensificó, pero también comenzó a mezclarse con una comprensión más madura de las consecuencias imprevistas que tienen nuestras decisiones. La verdad, como un río obstinado, siempre encuentra su camino hacia la superficie. La noticia sobre la enfermedad hereditaria me dio el empuje que necesitaba. Ya no se trataba solo de mi identidad herida, sino de mi salud física. Concerté una cita con un médico especialista, pero necesitaba conocer mis antecedentes genéticos completos. Con determinación renovada, decidí contactar a mi padre biológico. El miedo a lo desconocido nunca debe ser más grande que la necesidad de verdad. La llamada fue breve. Mi voz temblorosa apenas logró explicar quién era yo. Su silencio inicial me pareció eterno, hasta que escuché un suspiro profundo al otro lado de la línea. Siempre supe que este día llegaría, dijo con voz cansada pero serena. Acordamos vernos en persona, en un parque público donde dos desconocidos unidos por la sangre podrían encontrarse sin demasiados testigos. El hombre que se sentó frente a mí en aquella banca de parque tenía mis mismos ojos, mi misma forma de mover las manos al hablar. La genética no mentía, aunque todos los demás lo hubieran hecho. Los vínculos de sangre tienen su propia forma de comunicarse, más allá de las palabras o el tiempo. Me contó su versión de la historia. Él nunca supo de mi existencia hasta que yo tenía casi 2 años. Para entonces, mi madre ya estaba casada y había construido una vida estable. Intentó contactarla, pero ella le suplicó que se mantuviera alejado por el bien de todos. El amor que sentía por ella le hizo aceptar este doloroso sacrificio. ¿Podía yo juzgarlo por una decisión tomada desde el amor, aun cuando sus consecuencias me habían afectado tan profundamente? Las palabras fluían entre nosotros como si hubiéramos estado conversando toda la vida. Me mostró fotografías de su familia actual, una esposa que conocía su pasado, 2 hijos adolescentes que serían mis medio hermanos. La verdad, por dolorosa que sea, siempre deja espacio para nuevos comienzos. Le conté sobre la enfermedad hereditaria que había motivado nuestro encuentro. Su rostro palideció mientras me explicaba que su madre había fallecido joven precisamente por la misma condición. Este descubrimiento confirmó mis sospechas y temores, pero también me otorgó el conocimiento necesario para proteger mi salud. Había venido buscando respuestas sobre mi pasado y había encontrado información crucial para mi futuro. Las casualidades de la vida rara vez son tan providenciales. Al regresar a casa, encontré a mi tía materna esperándome. La hermana de mi madre, siempre distante en reuniones familiares, ahora parecía ansiosa por hablar conmigo. Las familias son como rompecabezas donde algunas piezas nunca encajan del todo hasta que alguien se atreve a moverlas. Ella había sido la única confidente de mi madre durante todos estos años, la guardiana silenciosa de un secreto que la consumía por dentro. Tu madre cometió errores, como todos, pero nunca dudó en amarte, me dijo mientras preparaba té en la cocina. Sus manos, tan similares a las de mi madre, temblaban ligeramente. Me contó sobre el dolor que mi madre había soportado, las noches de llanto ahogado en la almohada, los remordimientos que nunca la abandonaron completamente. Mi tía me reveló algo que cambiaría por completo mi perspectiva. Mi padre, el hombre que me había criado, tuvo un accidente poco antes de conocer a mi madre que lo dejó incapaz de concebir hijos. Las mentiras más poderosas son aquellas que protegen varias verdades al mismo tiempo. Él siempre supo que yo no podía ser su hija biológica, pero me aceptó como propia desde el primer momento, sin cuestionamientos ni condiciones. El engaño no había sido completo. Había sido una complicidad amorosa entre 2 personas que decidieron construir una familia por encima de las circunstancias. La traición que sentí al principio comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo. ¿Puede existir nobleza incluso en una mentira cuando nace del amor más puro? Armada con esta nueva revelación, busqué a mi padre adoptivo con el corazón acelerado. Lo encontré en su taller, trabajando en silencio como siempre lo había hecho. Las manos que nos sostienen cuando caemos dicen más sobre el amor que cualquier lazo de sangre. Al verme entrar,
dejó sus herramientas y me miró con esa mezcla de ternura y respeto que siempre me había ofrecido. No necesité explicarle nada. Vio en mis ojos que ya conocía la verdad. Siempre fuiste mi hija, dijo simplemente, desde el primer momento en que te sostuve. No había reproches en su voz, solo la certeza tranquila de quien ha amado incondicionalmente durante décadas. Me abrazó con la misma fuerza de siempre, y en ese abrazo encontré una verdad más poderosa que cualquier secreto familiar. Organicé una cena para reunir a todas las partes de mi fragmentada historia. Mi madre, mi padre adoptivo, mi padre biológico, mi prima que había desencadenado todo, y yo. Las heridas más profundas solo pueden sanar cuando se exponen a la luz. La tensión inicial fue cediendo gradualmente mientras platos y vinos circulaban alrededor de una mesa que simbolizaba un nuevo comienzo. Las conversaciones fluyeron desde la incomodidad inicial hacia un territorio inexplorado de autenticidad. No buscábamos borrar el pasado ni fingir que el dolor no había existido. Estábamos allí para reconocer que las decisiones de ayer habían creado el presente de hoy, con todas sus imperfecciones y posibilidades. ¿Podríamos construir un futuro donde la verdad fuera el único fundamento aceptable? La cena familiar que había organizado con tanta esperanza terminó abruptamente cuando mi padre biológico mencionó un nombre que hizo palidecer a todos los presentes: Isabella Montero. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mi madre dejó caer su copa de vino, que se derramó como sangre sobre el mantel blanco. Hay nombres que nunca deben pronunciarse en ciertas mesas, murmuró mi tía con voz apenas audible. La tensión en el ambiente era palpable, y todas las miradas esquivaban la mía. ¿Quién era esta mujer que con la simple mención de su nombre había congelado la atmósfera? Mi prima, visiblemente incómoda, se removió en su asiento mientras intercambiaba miradas cómplices con mi madre. Un nuevo secreto acababa de revelarse sin querer. Isabella Montero fue como un huracán que arrasó con nuestra familia hace años, explicó finalmente mi padre adoptivo ante mi insistencia. Resultó ser la hermana mayor de mi madre, una tía de cuya existencia yo nunca había sabido. Las fotografías familiares siempre habían tenido ese extraño hueco, esa persona sistemáticamente recortada de cada imagen. Algunas ausencias son más elocuentes que cualquier presencia. La revelación de que tenía una tía desconocida me golpeó con fuerza. No solo mi origen estaba en entredicho, sino toda la estructura familiar que creía conocer. Mi madre, con voz temblorosa, comenzó a narrar la historia de una traición que iba mucho más allá de románticos triángulos amorosos. ¿Qué oscuro secreto podría justificar borrar completamente a alguien de la historia familiar? Según mi madre, Isabella había sido la mayor de 3 hermanas, la favorita del abuelo, destinada a heredar el negocio familiar. El poder dentro de una familia rara vez se distribuye equitativamente. Siempre hay favoritos y relegados. La envidia nunca fue el problema, sino los métodos despiadados que Isabella utilizó para mantener su posición privilegiada. Manipuló, mintió y finalmente robó una suma considerable antes de desaparecer sin dejar rastro. El abuelo, devastado por semejante traición, prohibió mencionar su nombre jamás. Pero lo más perturbador era el parecido físico que todos notaban entre Isabella y yo. Los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo nos molestaba. Una conexión genética inexplicable que nadie se atrevía a abordar directamente. La verdad es que Isabella no era mi hermana biológica, confesó mi madre mientras jugueteaba nerviosamente con su servilleta. Era una prima lejana que mis padres adoptaron cuando quedó huérfana. Un nuevo giro en la historia familiar me dejó sin aliento. La adopción, ese tema recurrente en nuestra familia, parecía ser un patrón que se repetía generación tras generación. Mi padre biológico apartó la mirada, visiblemente incómodo. El rostro de mi prima reflejaba una angustia contenida, como si estuviera a punto de revelar algo más. Las coincidencias rara vez son casuales cuando se trata de lazos familiares. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente. Una posibilidad tan perturbadora que me negaba a considerarla seriamente. ¿Sería posible que Isabella tuviera alguna conexión con mi nacimiento? Los días siguientes me sumergí en una investigación obsesiva sobre esta misteriosa tía prima. Revisé registros públicos, obituarios antiguos, cualquier rastro que pudiera haber dejado. La verdad se esconde en los detalles que nadie se molesta en observar. Descubrí que Isabella había trabajado brevemente como enfermera en el mismo hospital donde yo nací.
Las fechas coincidían perfectamente con mi nacimiento. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de una conexión tan directa. ¿Habría estado ella presente el día que llegué al mundo? ¿Podría haber influido de alguna manera en los eventos que rodearon mi nacimiento? La incertidumbre me carcomía mientras las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a encajar en un patrón que me aterrorizaba contemplar. Confronté a mi madre con mis hallazgos, mostrándole los documentos que situaban a Isabella en el hospital durante mi nacimiento. Su rostro se transformó por completo, una mezcla de horror y resignación. Hay secretos que están enterrados tan profundamente que desenterrarlos puede hacer colapsar todo el terreno. Con manos temblorosas, sacó de un cajón con llave un sobre amarillento. Dentro había una carta fechada justo después de mi nacimiento, escrita con una caligrafía elegante pero nerviosa. La firma al final hizo que me faltara el aire. Isabella Montero. Las primeras líneas bastaron para confirmar mis sospechas más oscuras. El intercambio está hecho. La niña está donde debe estar. Nadie sospechará jamás. ¿Qué significaba exactamente aquel intercambio? Mi madre finalmente se derrumbó bajo el peso de tantos años de engaño. Entre sollozos entrecortados, me contó la verdad completa. Isabella había trabajado como enfermera en la unidad neonatal y había intercambiado a 2 bebés nacidos el mismo día. Yo no era hija biológica de ninguno de los hombres que creía mis posibles padres. La identidad que construimos es a veces un castillo de naipes que un soplo de verdad puede derribar. Mi verdadera madre biológica había muerto sin saber que le habían entregado a la hija equivocada. Isabella había orquestado todo como venganza contra la familia que según ella la había traicionado primero. La conmoción me dejó sin palabras, flotando en un limbo existencial donde ya no sabía quién era realmente. La revelación inicial de mi prima había sido apenas la punta de un iceberg cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrar. La verdad sobre el intercambio de bebés me sumió en un estado de shock que duró semanas enteras. Mi existencia completa parecía ahora una elaborada mentira, una farsa orquestada por una mujer que nunca conocí pero que había determinado el curso de mi vida. Somos como marionetas cuyos hilos fueron anudados mucho antes de que tuviéramos conciencia de nosotros mismos. Mi padre adoptivo, devastado por la noticia, se encerró en un silencio doloroso que ninguno sabía cómo romper. Mi padre biológico, quien ahora resultaba no serlo, se mostró confundido y herido, atrapado en una historia que lo sobrepasaba. Mi prima evitaba mis llamadas, como si temiera ser portadora de más revelaciones destructivas. El universo entero parecía conspirar para mantenerme en un limbo identitario. Decidí buscar la verdad última, encontrar a mi familia biológica, descubrir mis verdaderos orígenes. La investigación me llevó a un pequeño pueblo costero donde, según los registros del hospital, había nacido otra niña el mismo día que yo. El destino nos lleva por caminos insospechados para finalmente enfrentarnos con quienes realmente somos. Los apellidos Morales aparecían en el certificado de nacimiento. Elena y Joaquín Morales, padres de una niña llamada Laura. ¿Sería ese mi verdadero nombre? ¿Habría crecido esta otra mujer, que debía tener exactamente mi edad, con la identidad que me correspondía a mí? El vértigo ante la posibilidad de encontrarme con mi yo alternativo me produjo noches de insomnio donde imágenes de vidas paralelas se mezclaban en sueños inquietantes. Tras semanas de indagaciones, localicé a Laura Morales trabajando como profesora en una escuela primaria. Observé su fotografía en la página web del colegio con una mezcla de fascinación y miedo. El parecido con mi abuelo materno era innegable, la misma forma de los ojos, la misma sonrisa ligeramente ladeada. Hay espejos que no reflejan nuestro rostro sino nuestras posibilidades perdidas. Reuní el valor necesario y le escribí un correo electrónico cuidadosamente redactado, sugiriendo un encuentro para discutir un asunto familiar importante. No mencioné el intercambio. Algunas verdades necesitan ser entregadas en persona, con la delicadeza que merecen bombas capaces de destruir mundos enteros. Su respuesta llegó esa misma noche. Aceptaba verme al día siguiente. El café donde acordamos reunirnos estaba casi vacío cuando Laura entró. La vi antes de que ella me identificara y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como mirar una versión alternativa de mí misma, con pequeñas variaciones producto de diferentes experiencias vividas. La genética propone pero el ambiente dispone. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente, un silencio denso nos envolvió.
¿Cómo comenzar una conversación con alguien que, en cierto modo, había vivido la vida que me correspondía por derecho de nacimiento? Sus manos, tan similares a las mías, sostenían la taza de café con la misma inquietud que yo sentía. Finalmente, tomé aire y comencé a narrar la historia que había descubierto, observando cómo su rostro pasaba de la incredulidad al shock absoluto. Siempre supe que había algo extraño en mi familia, confesó Laura después de un largo silencio. Me explicó que nunca había conectado realmente con sus padres, que siempre se había sentido como una forastera en su propio hogar. Los vínculos de sangre hablan incluso cuando intentamos acallarlos. Al mostrarle fotografías de mi abuelo, técnicamente, su abuelo biológico, las lágrimas asomaron a sus ojos ante el innegable parecido. También ella había investigado sus orígenes, impulsada por una inexplicable sensación de no pertenecer. Había descubierto irregularidades en su certificado de nacimiento, enmiendas sospechosas que nadie había sabido explicarle. El destino, con su retorcido sentido del humor, había conducido a ambas por caminos paralelos de búsqueda hasta este inevitable encuentro. Lo más sorprendente fue descubrir que Laura también había sido contactada por Isabella Montero 3 años atrás. Las personas que causan el mayor daño suelen regresar para contemplar su obra. La mujer, envejecida y enferma, le había confesado parcialmente la verdad, hablándole de una familia de la que había sido separada al nacer, pero sin revelarle los detalles completos del intercambio. Le había entregado una caja con fotografías y documentos que ahora Laura me mostraba con manos temblorosas. Entre ellos, encontramos el diario personal de Isabella, donde detallaba meticulosamente su plan de venganza contra sus familiares adoptivos. Las páginas amarillentas revelaban la mente perturbada de una mujer consumida por el resentimiento, capaz de manipular vidas ajenas en su búsqueda de justicia retorcida. El giro más impactante llegó cuando Laura extrajo de su bolso una carta sellada. Isabella me entregó esto antes de morir, hace 6 meses. Me hizo prometer que solo la abriría cuando encontrara a mi hermana del alma, como ella te llamaba. Con dedos temblorosos, rompí el sello y desplegué el papel cuidadosamente doblado. La confesión final de Isabella Montero era aún más perturbadora de lo que habíamos imaginado. El intercambio de bebés no había sido su única manipulación. No intercambié a 2 niñas al azar. Intercambié a 2 hermanas, gemelas separadas al nacer por decisión de vuestros padres biológicos. La revelación nos dejó sin aliento. Laura y yo no éramos simplemente 2 desconocidas vinculadas por un acto malévolo. Éramos hermanas gemelas idénticas, deliberadamente separadas y luego nuevamente intercambiadas por el retorcido sentido de justicia poética de Isabella. La revelación de que Laura y yo éramos gemelas nos dejó en un estado de conmoción compartida. Nos observábamos mutuamente como reflejos distorsionados por el tiempo y las circunstancias, buscando similitudes más allá de lo físico. La sangre compartida susurra verdades que la mente racional preferiría ignorar. En el diario de Isabella encontramos la pieza final del rompecabezas. Nuestros verdaderos padres biológicos, Ricardo y Claudia Velázquez, habían tenido dificultades económicas severas con el nacimiento de gemelas inesperadas. Siguiendo el consejo de un médico sin escrúpulos, habían acordado entregar a una de las niñas en adopción privada, manteniendo a la otra. Isabella, enfermera en el hospital, interceptó el plan y decidió manipularlo para su venganza, intercambiándonos y asegurándose de que cada una terminara en la familia equivocada. La búsqueda de nuestros verdaderos padres biológicos se convirtió en una obsesión compartida. Laura y yo nos turnábamos para investigar registros, contactar antiguas amistades, rastrear cualquier pista disponible. El pasado no es un territorio muerto sino un continente sumergido que espera ser redescubierto. Encontramos que los Velázquez habían abandonado el país poco después de nuestro nacimiento, aparentemente abrumados por la culpa de su decisión. Un viejo compañero de trabajo de Ricardo nos proporcionó una dirección en Uruguay, donde supuestamente se habían establecido con una nueva identidad. Las noches pasadas descifrando documentos y conectando cabos sueltos nos unieron como nunca antes, 2 investigadoras reconstruyendo el misterio de su propia existencia, 2 extrañas aprendiendo a ser hermanas mientras desenterraban verdades enterradas. Mi prima, aquella que había desencadenado toda esta avalancha de descubrimientos con su revelación inicial, finalmente accedió a encontrarse con nosotras. Llegó al café con expresión culpable, como quien ha iniciado un incendio sin imaginar su magnitud. Algunos secretos, una vez liberados,
no pueden ser contenidos nuevamente. Crecen y se transforman hasta consumirlo todo. Con voz temblorosa nos confesó que ella también tenía su propia conexión con Isabella. La mujer había sido su madrina, manteniendo contacto esporádico a lo largo de los años a espaldas de la familia. En su lecho de muerte, Isabella le había entregado fragmentos de la historia, instruyéndola para que me revelara solo la parte sobre mi paternidad, como primer paso de un elaborado plan póstumo de revelación gradual. Isabella quería que descubrieran la verdad por ustedes mismas, siguiendo las migas de pan que ella dejó estratégicamente colocadas, explicó mi prima mientras Laura y yo intercambiábamos miradas de incredulidad. La mente retorcida de aquella mujer había orquestado un complejo juego de manipulación que continuaba incluso después de su muerte. Mi prima extrajo de su bolso un pendrive que Isabella le había confiado, con instrucciones precisas de entregármelo solo si llegaba a descubrir la existencia de Laura. Hay personas que necesitan controlar incluso el caos que dejan tras de sí. En ese pequeño dispositivo electrónico esperaban más secretos, más revelaciones calculadas para sacudir los cimientos de nuestra ya frágil comprensión de la realidad. ¿Estábamos preparadas para adentrarnos aún más en el laberinto diseñado por nuestra tortuosa arquitecta del destino? El contenido del pendrive superó nuestras peores expectativas. Vídeos de Isabella explicando meticulosamente cada paso de su plan, documentos escaneados que probaban cada una de sus afirmaciones, fotografías que nunca debieron existir. La verdad a veces viene envuelta en el veneno de quien la revela. En uno de los vídeos, Isabella miraba directamente a la cámara con ojos febriles mientras explicaba, no solo las intercambié al nacer, sino que me aseguré de que sus vidas siguieran trayectorias paralelas. Cada decisión importante, cada encrucijada vital, yo estuve ahí, moviendo los hilos desde las sombras. Descubrimos con horror que nuestra supuesta enemiga había estado presente en momentos cruciales de nuestras vidas, como consejera escolar sustituta, como enfermera en revisiones médicas, como vendedora en tiendas donde comprábamos. Siempre observando, siempre manipulando sutilmente. Laura encontró entre los archivos algo que me heló la sangre. Isabella había interferido activamente para que yo no consiguiera una beca universitaria que habría cambiado el rumbo de mi carrera. El destino no existe. Solo las consecuencias de acciones invisibles ejecutadas por manos que nunca sospechamos. En reciprocidad macabra, había saboteado el compromiso matrimonial de Laura con un hombre que, según sus propias palabras, no era adecuado para el futuro que yo había diseñado para ella. La magnitud de su intromisión en nuestras vidas era tan absoluta, tan perfectamente calculada, que resultaba casi imposible distinguir qué decisiones habían sido verdaderamente nuestras y cuáles producto de su influencia. La libertad, ese concepto que dábamos por sentado, se revelaba ahora como una ilusión cuidadosamente mantenida por nuestra carcelera invisible. Entre toda aquella locura documentada, un archivo final titulado La verdad sobre los Velázquez atrajo nuestra atención inmediata. Al abrirlo, la última y más devastadora revelación nos aguardaba. Ricardo y Claudia Velázquez no habían entregado voluntariamente a una de sus hijas. Isabella había falsificado documentos, sobornado funcionarios y creado toda una historia ficticia para justificar nuestra separación. Las mentiras más crueles son aquellas que roban no solo la verdad sino la posibilidad misma de haberla conocido. Nuestros padres biológicos habían pasado años buscándonos desesperadamente, denunciando el robo de una de sus bebés, enfrentándose a un sistema que eventualmente los acusó de inestabilidad mental y paranoia. La tragedia completa de nuestra historia familiar finalmente quedaba expuesta. 2 familias destrozadas, 2 hermanas separadas, todo por la venganza retorcida de una mujer incapaz de superar sus propios demonios. La necesidad de encontrar a los Velázquez se volvió apremiante. Si aún vivían, tenían derecho a conocer la verdad y nosotras necesitábamos cerrar este círculo de dolor que había comenzado antes de tener conciencia. Ciertas búsquedas son en realidad regresos a orígenes que nunca conocimos. Con los pocos datos que teníamos, contratamos a un investigador privado especializado en localizar personas en Latinoamérica. La espera fue tortuosa. Cada día sin noticias parecía estirarse eternamente. Laura y yo nos instalamos juntas temporalmente, intentando recuperar los años perdidos mientras procesábamos la magnitud de lo ocurrido. Observábamos con asombro nuestros gestos idénticos al hablar, nuestros gustos similares pese a haber crecido en entornos diferentes. La genética manifestándose como un eco persistente a través del tiempo y la distancia. Tras semanas de búsqueda, llegó la noticia que temíamos.
Ricardo Velázquez había fallecido 5 años atrás, consumido por una depresión que lo acompañó desde nuestra desaparición. El duelo por lo que nunca se tuvo deja cicatrices más profundas que cualquier otra pérdida. Claudia, sin embargo, seguía viva, residiendo en un pequeño apartamento en Montevideo. El investigador nos envió una fotografía actual, una mujer de aspecto frágil pero digno, con el mismo color de ojos que Laura y yo compartíamos. Decidimos viajar inmediatamente, enfrentando el miedo a un rechazo que sería comprensible tras tantos años. ¿Qué podríamos ofrecerle más que el recordatorio doloroso de todo lo que le fue arrebatado? Y sin embargo, la posibilidad de ese reencuentro, por difícil que fuera, representaba nuestra única oportunidad de reconciliación con el pasado. El edificio donde vivía Claudia era modesto pero impecablemente mantenido. Mientras esperábamos frente a su puerta, el tiempo parecía haberse detenido. Hay momentos que contienen en sí mismos toda una vida de espera. Cuando finalmente abrió, el reconocimiento fue instantáneo e indescriptible. Sus ojos, nuestros ojos, se llenaron de lágrimas mientras su mano temblorosa cubría su boca para ahogar un sollozo. No pronunciamos palabra, no era necesario. Algo más antiguo que el lenguaje, más profundo que la memoria consciente, nos conectó en ese umbral. Nos invitó a pasar con un gesto tímido, como quien teme que una felicidad inesperada pueda desvanecerse con el menor movimiento brusco. El apartamento estaba lleno de fotografías de bebés nosotras y recortes de periódicos amarillentos sobre niñas desaparecidas. Nunca dejé de buscarlas, confesó Claudia cuando finalmente pudo hablar. Nos contó cómo ella y Ricardo habían sido acusados primero de vender a una de sus hijas y luego de inventar su existencia cuando los registros hospitalarios demostraron que solo habían tenido una niña. El mundo entero parecía conspirar para convertir mi verdad en locura. La campaña de descrédito orquestada por Isabella había sido tan meticulosa que eventualmente hasta sus propios familiares dudaron de ellos. Nos mostró cajas llenas de cartas a autoridades, políticos, organizaciones de niños desaparecidos, todas rechazadas o ignoradas. La búsqueda se había convertido en su vida entera, el motivo por el que se levantaba cada mañana, la razón por la que Ricardo finalmente se había rendido, incapaz de sostener la esperanza que lo consumía lentamente. Entre sollozos entrecortados, Claudia nos relató el día de nuestro nacimiento, preservado con claridad cristalina en su memoria. 2 bebés perfectamente idénticas, el orgullo en los ojos de Ricardo, la felicidad absoluta pese a las dificultades económicas. Nunca consideramos dar en adopción a ninguna de ustedes. Era una mentira atroz. La confusión comenzó cuando una enfermera, Isabella, les informó que una de las niñas necesitaba atención especial y debía ser llevada a otra unidad. Horas después les comunicaron la terrible noticia: la bebé había fallecido súbitamente. Les negaron ver el cuerpo con excusas administrativas, y devastados, se concentraron en la hija que les quedaba. Solo semanas después, al notar discrepancias en el certificado de defunción, comenzaron a sospechar que algo siniestro había ocurrido. El reencuentro con nuestra madre biológica trajo consigo una amalgama de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría del círculo finalmente cerrado; por otro, el dolor lacerante de décadas perdidas. La felicidad y la tristeza no son opuestos, sino compañeros inseparables en los momentos más significativos de nuestras vidas. Para Claudia, éramos el milagro que había esperado durante toda su vida adulta. Para nosotras, ella representaba la pieza final del rompecabezas de nuestra identidad. Sin embargo, ninguna conexión instantánea podría compensar los años de ausencia, las primeras palabras no escuchadas, los cumpleaños no celebrados juntas. El vacío de lo irrecuperable flotaba entre nosotras como un fantasma silencioso, recordándonos que algunas pérdidas no tienen restitución posible. Decidimos confrontar finalmente a mi madre adoptiva, quien me había criado como suya, con toda la verdad descubierta. La encontramos demacrada, consumida por la culpa y el miedo desde que comencé a desenterrar secretos familiares. El peso de un secreto guardado durante décadas termina moldeando el alma de quien lo porta. Con voz apenas audible, confesó haber sospechado siempre sobre las circunstancias irregulares de mi adopción. Isabella le había presentado una oportunidad que parecía providencial: una bebé necesitada de hogar, trámites expeditos, discreción absoluta. Su desesperación por ser madre nubló cualquier cuestionamiento ético. Con el tiempo, las dudas emergieron, pero el miedo a perderme selló su silencio.
Preferí vivir con la culpa que arriesgarme a perderte, susurró mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas envejecidas prematuramente por el remordimiento. Una tarde lluviosa, mientras organizábamos documentos en casa de Claudia, un golpe en la puerta interrumpió nuestro silencio contemplativo. Al abrir, nos encontramos frente a un hombre de unos 60 años, empapado y visiblemente nervioso. Hay encuentros que parecen casualidades, pero son en realidad citas que el destino programó hace mucho tiempo. Se presentó como Enrique Domínguez, antiguo médico del hospital donde nacimos. Sus manos arrugadas sostenían una carpeta desgastada por el tiempo. Había leído sobre nuestro caso en un periódico local y había reconocido nuestros rostros inmediatamente. Durante décadas había guardado silencio por miedo, pero la culpa lo había consumido lentamente. Ahora, enfrentando una enfermedad terminal, buscaba redención antes de partir. El doctor Domínguez había sido testigo involuntario de las manipulaciones de Isabella. La complicidad pasiva es a veces más destructiva que la participación activa. Nos explicó cómo había sospechado irregularidades pero careció del valor para enfrentarlas directamente. Isabella había falsificado su firma en varios documentos, aprovechando su posición subordinada y su reputación de meticulosa. Cuando intentó expresar sus dudas al director del hospital, Isabella lo chantajeó con evidencia fabricada sobre negligencia médica. El miedo a perder su licencia, su sustento, lo convirtió en espectador silencioso de una tragedia que podría haber evitado. Las lágrimas de arrepentimiento surcaban su rostro envejecido mientras nos entregaba pruebas que había conservado secretamente durante todos estos años. Entre los documentos del doctor Domínguez encontramos algo extraordinario: el informe original del nacimiento de gemelas idénticas, con nuestras huellas plantares auténticas y firmas de testigos que Isabella nunca logró manipular. La verdad, como ciertos líquidos preciosos, siempre encuentra grietas por donde filtrarse, sin importar cuán herméticamente sellado esté su contenedor. Esta evidencia irrefutable del parto gemelar contradecía frontalmente la versión oficial que negaba la existencia de 2 bebés. Claudia lloró desconsoladamente al ver la confirmación tangible de lo que siempre había sabido. Para Laura y para mí, representaba la validación definitiva de nuestra identidad compartida, la prueba material de que el vínculo que sentíamos no era fruto de la sugestión sino de la sangre que corría idéntica por nuestras venas. El doctor Domínguez se convirtió en nuestro aliado más valioso durante los meses siguientes. Contactó a antiguos colegas, recopiló testimonios, reconstruyó meticulosamente la cadena de eventos que Isabella había alterado. Ciertos actos de valentía tardía no borran la cobardía pasada, pero ofrecen una posibilidad de equilibrio moral. Con su ayuda, presentamos una denuncia formal contra la institución hospitalaria por complicidad y encubrimiento. El caso atrajo atención mediática. Otras familias con historias similares comenzaron a manifestarse. Descubrimos que no habíamos sido las únicas víctimas de Isabella. Al menos 3 casos más de manipulación de identidades habían ocurrido bajo su supervisión. La dimensión de su trastorno obsesivo con el control y la venganza resultó ser mucho mayor de lo que habíamos imaginado inicialmente. En medio de declaraciones y procesos legales, recibí una llamada inesperada de mi prima, quien había permanecido distante desde que toda la verdad salió a la luz. Solicitaba verme a solas, sin Laura ni Claudia, en el mismo café donde meses atrás había iniciado esta avalancha de revelaciones. Al llegar, la encontré pálida y visiblemente alterada. Hay confesiones que pesan más que montañas y liberan menos que plumas. Con voz entrecortada, me reveló que ella había encontrado pruebas de las actividades de Isabella años atrás, cuando apenas era adolescente. El miedo y la manipulación emocional de su madrina la habían mantenido callada. Isabella la había convertido en su confidente involuntaria, en testigo silencioso de su elaborada red de mentiras, amenazándola con destruir a toda la familia si alguna vez hablaba. El verdadero motivo de nuestra reunión pronto quedó claro. Mi prima había descubierto recientemente un almacén alquilado a nombre de Isabella que nadie conocía. Los secretos más oscuros suelen esconderse a plena vista, protegidos por su aparente insignificancia. Tras la muerte de su madrina, había recibido una llave anónima por correo con una dirección adjunta. Demasiado aterrorizada para investigar sola, había esperado hasta ahora para compartir esta información. La posibilidad de encontrar más pruebas, más revelaciones, más víctimas potenciales de la red de manipulación de Isabella me produjo una mezcla de ansiedad y determinación.
El almacén representaba el último reducto de secretos de nuestra torturadora, la pieza final que podría cerrar definitivamente este capítulo o abrir uno enteramente nuevo y perturbador. El almacén resultó ser un archivo meticulosamente organizado de la obsesión de Isabella. Estanterías repletas de fotografías nuestras a lo largo de los años, seguimientos detallados de nuestras actividades diarias, informes sobre nuestras relaciones personales. La obsesión es una forma de amor despojada de toda compasión y humanidad. Pero en medio de aquel museo de control enfermizo, encontramos algo completamente inesperado, un diario personal que revelaba el origen de todo. Isabella había sido ella misma víctima de una manipulación similar en su infancia. Sus padres biológicos la habían entregado en adopción mientras conservaban a su hermana gemela, creando en ella una herida primigenia que eventualmente se transformó en un plan retorcido de justicia cósmica. Las últimas páginas del diario mostraban signos de arrepentimiento tardío, de comprensión de su propio desequilibrio, pero para entonces el daño ya estaba hecho y el ciclo de dolor perpetuado por otra generación. Las revelaciones del almacén provocaron en mí una crisis existencial profunda. Comprender el origen del mal que nos daña no lo justifica, pero nos libera de reproducirlo. Me atormentaba la idea de que pudiera existir en mí alguna semilla de la obsesión de Isabella, alguna predisposición heredada de aquella familia biológica que nunca conocí. Las noches de insomnio se multiplicaron mientras me preguntaba si mi búsqueda implacable de la verdad no había sido también una forma de obsesión, un reflejo distante pero reconocible de los patrones de Isabella. La línea entre la justicia y la venganza comenzaba a desdibujarse en mi mente agotada. ¿Estaba persiguiendo la verdad o simplemente había encontrado mi propia versión de la compulsión por controlar narrativas y destinos? Laura, percibiendo mi turbulencia interna, sugirió algo inesperado: separarnos temporalmente para procesar individualmente todo lo ocurrido. La identidad compartida puede ser tan asfixiante como liberadora cuando no hemos consolidado primero nuestra individualidad. Su propuesta me dolió inicialmente, pero comprendí la sabiduría detrás de ella. Habíamos pasado de ser completas desconocidas a funcionar casi como una unidad, saltándonos todas las etapas naturales de construcción de una relación. Necesitábamos espacio para integrar nuestra historia compartida dentro de nuestras narrativas personales distintas. Ella regresaría temporalmente a su trabajo como profesora, yo viajaría por algunas semanas, alejándome de todos los protagonistas de esta historia para escuchar finalmente mi propia voz entre tanto ruido. Elegí un pequeño pueblo costero sin conexiones con mi pasado. El anonimato resultó terapéutico, nadie conocía mi historia, nadie me miraba con lástima o curiosidad morbosa. Hay silencios que curan más que todas las palabras del mundo. Comencé a escribir compulsivamente, exorcizando demonios en páginas que nadie más leería. Descubrí que al plasmar cada emoción, cada recuerdo distorsionado, cada nueva revelación en palabras concretas, les quitaba parte de su poder sobre mí. El océano se convirtió en mi confidente. Sus olas constantes me recordaban que la vida continúa su curso inexorable independientemente de los dramas humanos. Gradualmente, la rabia que había sido mi motor durante meses comenzó a transformarse en algo más contemplativo, más sereno, aunque no menos determinado a honrar la verdad. Durante este retiro voluntario, recibí una carta inesperada de mi padre adoptivo, aquel hombre silencioso que me había criado creyéndome su hija biológica. El amor verdadero es aquel que permanece incluso cuando la mentira que lo originó ha quedado al descubierto. Sus palabras, torpes pero sinceras, hablaban de un cariño que trascendía la genética, de una paternidad construida día a día a través de actos cotidianos de protección y presencia. Me confesaba que, en su fuero interno, siempre había sospechado que no compartíamos sangre, debido a cierta documentación médica sobre su infertilidad que había descubierto accidentalmente años después de mi nacimiento. Sin embargo, ese conocimiento nunca había disminuido su sentimiento de responsabilidad y pertenencia. «Eres mi hija por elección diaria», escribió, «y eso es más fuerte que cualquier destino impuesto». Esta carta provocó en mí un cuestionamiento profundo sobre la naturaleza de la familia. ¿Qué definía realmente nuestros vínculos más importantes? ¿La genética incontestable que compartía con Laura y Claudia? ¿Los años de crianza y presencia constante de mis padres adoptivos? ¿O acaso la familia era una construcción mucho más compleja, tejida con hilos de sangre, circunstancia, elección y compromiso? Somos el producto de muchas historias entrecruzadas, algunas que elegimos contar y otras que nos cuentan.
La polaridad simplista entre familia biológica verdadera y familia adoptiva falsa comenzaba a revelarse como insuficiente para contener la complejidad de mi experiencia. La traición inicial había sido real, pero también lo había sido el amor que recibí después, con todas sus imperfecciones y silencios. Al regresar de mi retiro, tomé una decisión que sorprendió a todos. Rechacé participar en el juicio mediático contra el hospital. La justicia que busca reflectores rara vez cicatriza las heridas más profundas. En lugar de perseguir venganza institucional, propuse crear un grupo de apoyo para personas con identidades manipuladas, un espacio seguro donde compartir experiencias similares sin la exposición pública. Laura respetó mi decisión aunque ella continuó con el proceso legal, cada una siguiendo el camino que resonaba con su propia forma de sanar. Claudia, inicialmente decepcionada, eventualmente comprendió que mi negativa a alimentar el espectáculo mediático no significaba perdonar lo imperdonable, sino elegir conscientemente cómo y dónde invertir mi energía emocional limitada. La última pieza del rompecabezas llegó de manera inesperada, cuando descubrimos que mi prima no había sido simplemente una mensajera manipulada por Isabella, sino su hija biológica, producto de una breve relación que había mantenido en secreto. Los hilos del destino tejen patrones que solo podemos distinguir cuando nos alejamos lo suficiente para ver el tapiz completo. Esta revelación final explicaba la obsesiva influencia que Isabella había ejercido sobre ella, la elección de convertirla en detonante involuntario de toda esta historia. Mi prima, ahora técnicamente mi prima hermana y yo construimos lentamente una nueva relación, libres ya del peso de secretos y manipulaciones. En nuestros encuentros, honrábamos la verdad de nuestro pasado compartido mientras nos negábamos a permitir que definiera nuestro futuro. Dos supervivientes de la misma tormenta, navegando ahora hacia aguas más tranquilas.